Comenzamos. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Como le dije, yo no soy cantante, pero bueno. Mes chers parents. Me, posesivo, me. Cher. Ese me es un sonido E cerrado. Me, saben que la S no se pronuncia. Mes chers, ese sonido R es un sonido con una E abierta. Mes chers. Mes chers. Parents. Sonido nasal en. Tengo una clase de video en la que explico los sonidos nasales que no existen en español. Entonces, es parent, en, sonido nasal en. Hay otros sonidos como on y un. Esos no son, es en. Parents, mes chers parents, je pars. Je pars. Esa S final no se va a pronunciar. Y je, tendemos a pronunciarlo yo, no, es sonido de la J, que en francés suena un sonido igual al de la G francesa. El sonido E, no es E, es E. Je pars. Je pars. No se pronuncia la S. Mes chers parents, je pars. Siguiente. Je vous aime, mais je pars. Je vous aime, mais je pars. Ahí vamos. Je, vous, y atención, es vous con V dentilabial. En español, en teoría deberíamos hacer la diferencia entre V y B, pero no lo hacemos en la práctica. En francés es muy importante. Es vous, no es vous. Completamente diferente. Para un oído francés, esos dos sonidos son completamente diferentes. Entonces tenemos que tener atención. Je vous. Et vous aime, je vous aime. Vamos a hacer la liaison, como ven ahí, entre la S y la A. Hay una regla en pronunciación francesa, tengo un video al respecto, sobre la liaison, es lo que le llamamos la liaison, que cuando la última letra de una palabra, que normalmente no se pronuncia, en la siguiente palabra comienza con una vocal, la vamos a ligar, y lo que se llama en francés liaison, y se va a pronunciar esa S, pero no como una S, sino con el sonido Z, el sonido como el zumbido de la abeja, y la Z también suena así, Z. Entonces, je vous aime, mais, la S no se pronuncia, mais, y es una E abierta, mais, je pars, Vous, nuevamente con V, no con B, vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Vous, sonido U bien nítido, n'aurez. Ese AU ya saben que se pronuncia O en francés. N'aurez. N'aurez. La Z no se pronuncia. Vous n'aurez plus d'enfants. Plus. Esa S no se pronuncia. El sonido U. No es U. No es plus. Es Q. Ahora, yo sé que para algunos es difícil. Tengo un video al respecto. Tenemos que aprender a diferenciar la U de la U. ¿Ah? La U es una, como por decirlo, una U más cerradita. U. Traten de hacerlo con los labios bien cerrados. U. Vous n'aurez plus. La S no se pronuncia. En algunos casos sí se pronuncia. No es una clase de francés, no lo voy a explicar. En este caso no se pronuncia. Vous n'aurez plus d'enfants. Y enfant es los dos sonidos nasales en. Enfant. Enfant. Ce soir. Ce. Sonido E. Ce soir. Soir. OI se suena wa en francés. Soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Aquí se pronuncia rápidamente. Je ne m'enfuis pas, je vole. Y Luana lo pronuncia rápido. Entonces, je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Un consejo que les doy es, traten de cantar esta canción. Bueno, no soy músico, pero a mí me parece que lo mejor es que lo canten sin tratar de imitar totalmente a Luana. Luana tiene su estilo y si ustedes tratan de imitarla es bien complicado. Cántala como tú la sientas, con el corazón. Pues una letra muy bonita tiene esta canción. Entonces, je ne m'enfuis pas. Yo lo voy a pronunciar como si no estuviera rápido, ¿no? Porque a la hora que ustedes lo pronuncian lo pueden hacer rápido. Je ne m'en, sonido en, fuis,
sonido UI, fui, no es fui, sino es fui. Mon fui. Pas, je vole, je vole. Comprenez bien, je vole. Compre, el sonido E, ¿eh? Compre, no es compré. Comprenez bien, je vole. Comprenez, comprenez. Bien, otro sonido nasal. Un, el sonido un, que ha dicho un, bien. Bien, je vole. Sans fumer, sans alcool. Je vole, je vole. Sans, sonido en, es el sonido que otra vez nasal en. No se pronuncia la S. Sans fumer. Nuevamente U. Fumer. Hay dos E, pero se pronuncia una sola. E. Sans fumer, sans alcohol. Acá sí van a pronunciar la S, porque aquí vemos que alcohol comienza con A, una vocal. Entonces, sans alcohol. Sans alcohol. Sans alcool. Elle m'en savait hier, sous ce trouble ma mère. Elle m'en savait hier. Esta palabra es un poco complicada de pronunciarlo, pero vamos a hacerlo lentamente. Luego lo vas a tratar de pronunciar rápido, ¿no? Es elle m'observait hier. La T que normalmente no se va a pronunciar va a ser la liaison con hier y vas a pronunciarla. Observetière, m'observetière. Y luego lo dice rápido. Ya vamos a verlo más adelante cuando tengas toda la canción para que lo pronuncies. La idea es que aprendas a pronunciarlo. Ya la melodía ya depende de ti y tu habilidad para cantar. Soucieuse, soucieuse, soucieux. La S entre dos vocales suena z. Sonido U, cieuse. Troublé, troublé, UE. Troublé, ma mère. Ma mère, sonido E abierto, mère. Comme si elle le sentait. Comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait. Entendait. Donc, comme si elle le sentait. Sonido abierto. E, sent, entait. Le sentait. En fait. Normalmente esa T no se pronuncia, pero en este tipo de casos no es una conjugación del verbo, no es del verbo faire, sino significa hecho. En fait. En hecho o de hecho se podría decir. En fait, elle se doutait. Se. Siempre hagan atención al sonido E, que para nosotros los hispanos es complicado, pero hay que insistir, hay que pronunciar bien E. Se doutait, sonido E abierto. Entendait. Entendait. Los dos nociones nasales, sonidos nasales. Entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. J'ai dit que j'étais, hein, et est. J'étais bien, sonido 1, nasal 1. Tout à fait, esa T no se va a pronunciar esta vez, tout à fait. El francés es caprichoso, a veces se pronuncia, a veces no. ¿Por qué? No hay una explicación, por lo general simplemente es una costumbre. Parce que c'est comme ça, voilà. La langue française est compliquée, c'est comme ça, c'est tout. Muchos franceses le van a responder así. Tout à fait, l'air serein. Tout à fait, sonido E, l'air, ahí sí va a ser E cerrado, l'air serein. E1, ¿ah? Sonido 1, nasal 1. Serein, no es serein, ¿ah? Es serein. Serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Donc, elle a fait, no se pronuncia la T, aquí sí tiene que ver, viene del verbo
faire, elle a fait comme de rien. De rien. Et mon, sonido nasal on. Es como una O, pero que va a resonar en tu nariz. No es O, es on. Mon no es mon. ¿Ah? No debe pronunciar la N, es sonido nasal, no es la N. Mon père, sonido E abierto, père. Démuni, cada vez que veas una E con tilde, siempre de esa manera agudo, como en español, siempre se va a pronunciar E cerrado. Y cuando el tilde está al revés, va a sonar E abierto. Démuni, démuni. A souris, a souris. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Y acá vas a ver el capricho francés, ¿no? Ne pas, no hay problema, se, re, no es reas, retourner. Ne pas se retourner, s'éloigner. Un, il y en a un, peu, peu, plus. Y aquí se pronuncia la S. Pero ¿por qué Nelson ahí? Si no importa, no es clase de francés, ahorita estoy enseñándoles a pronunciar. Acá se va a pronunciar la S. Un peu plus. Siguiente frase. Il y a gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. Il y a gare, une autre, hein, gare, et enfin. En un. Dos sonidos nasales. Un poco complicado, ¿no? Enfin. Et enfin, l'Atlantique. L'Atlantique. No es l'Atlantique, ¿eh? L'Atlantique. Sonido nasal. En. L'Atlantique. En I. Atlantique. Después acá tenemos la siguiente estrofa. Dice que Luana va a pronunciar rápidamente. Yo lo estoy escribiendo como se pronuncia sin contraer. Je me demande sur ma route. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent. Je me demande sur ma route si mes parents se doute. Atención, siempre los sonidos E, ¿eh? No decir E, sino E. Que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Mes promesses, sonido S, cuando vean dos S juntas, entre dos vocales siempre va a ser S. Si tuviera solo una S sería promesse, pero no es S, promesse, doble S. Et l'envie, et l'envie, no se pronuncia la E final, d'avancer, avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis, tout ce qui m'est promis. ¿Ah? Esta parte es fácil. Pourquoi et comment, hein, nasal en, comment. Dans ce train qui s'éloigne, hein, dans ce train, son nasales diferentes, s'éloigne chaque instant. Instant. Ahí vemos dos sonidos nasales también. Un an. Instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. C'est bizarre. La Z esté o no esté entre dos vocales siempre va a sonar zzz. ¿Ah? Bizarre. C'est bizarre. Cette cage. Atención, no es cache. ¿Ah? Es cage. C'est bizarre. Cette ou cette. Algunos dicen cette, se puede prolongar ese sonido, una especie de eco. C'est bizarre. Cette cage. Cette cage qui me bloque la poitrine. Qui me bloque la poitrine.
Je ne peux plus respirer, mais Luana va decir, je ne peux plus respirer, es una manera de contraer el sonido. Entonces lo vamos a pronunciar así, vamos a pronunciar la N, j'en peux plus respirer. Je ne peux plus respirer, mais c'est le ciment rapide. Je ne peux plus respirer, ça m'empêche, m'empêche de chanter, chanter. Y mis chers parents, tenemos el coro, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente parte en la que voy a leer la letra de la canción lentamente, dejándote un espacio para que practiques. Lo voy a hacer, para que no sea tan largo el video, sin repeticiones del coro. La idea es que tú aprendas a practicar simplemente la pronunciación del coro y las estrofas. Entonces, comenzamos. Je vole de Luan. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. Comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait. Entendait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien. Tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien. Et mon père démuni a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus, s'éloigner un peu plus. Il y a gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique, et enfin l'Atlantique. Siguiente estrofa. Je me demande sur ma route, je me demande sur ma route si mes parents se doutent. Si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, que mes larmes ont coulé. Mes promesses et l'envie d'avancer. Mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie.
seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment. Pourquoi, où et comment. Dans ce train qui s'éloigne. Dans ce train qui s'éloigne chaque instant. Chaque instant. C'est bizarre cet écage. C'est bizarre cet écage. Qui me bloque la poitrine. Qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer. Je ne peux plus respirer. Ça m'empêche de chanter. Ça m'empêche de chanter.